Bueno, vamos al segundo conversatorio de la tarde. En este caso tenemos por un lado a Marta Pellegrín, arquitecta, codirige el estudio Medio Mundo con Fernando Pérez entre Sevilla y Frankfurt, con numerosos proyectos arquitectónicos premiados internacionalmente. Además, realiza proyectos culturales y expositivos como la reforma y adecuación en la sede del Banco de España en Cibeles para la colección Banco de España y diseños expositivos en el Reina Sofía para máquinas de trobar de Pedro G. Romero o Audiosfera, experimentación sonora. Es autora de numerosos libros, entre ellos el programa internacional Arquitectura Dispuesta, Preposiciones Cotidianas. Al otro lado, Dionisio González, artista visual de gran reconocimiento internacional, cuyo trabajo explora de forma propositiva las problemáticas habitativas que enfrentan la arquitectura vernácula e irregular y las grandes utopías constructivas fallidas de la segunda posguerra. Su carrera como fotógrafo y creador visual y digital ha recibido multitud de premios internacionales que me temo que por tiempo no voy a enumerar aquí, porque son unos cuantos. Su obra ha sido expuesta en exposiciones individuales y colectivas en las más reconocidas instituciones y museos de arte contemporáneo: Cleveland, Burdeos, Reina Sofía, Chicago, Bogotá, Essen, Sao Paulo, Toronto, Helsinki, Lisboa, Metz, etc. Tiene obra permanente en algunos de los mejores museos y colecciones del mundo y participa en destacadas bienales de arte contemporáneo. Nada, cuando queráis podéis empezar. La palabra, ¿verdad? La palabra es aficciones, aficciones. ¿Te parece? Empiezo quizás, ¿no? ¿Yo? Sí. Pero vamos, básicamente porque hemos estado charlando en alguna ocasión y después de esas conversaciones no encontrábamos como un punto en común, realmente una palabra que no... Pero esta era una invención, en realidad A ficciones como una ficción, pero A de arquitectura, A de no ficción, A de otras muchas cosas que nos daba juego, ¿verdad?, para poder trabajar. Pero en realidad yo la saco a colación porque... espero que sea el contexto, ¿no? Pero porque en realidad para mí resume una frase que, bueno, son dos frases, ¿no?, que a nosotros nos gusta mucho, de María Zambrano, que enmarca de alguna forma cómo nosotros entendemos nuestro trabajo en este caso, que es las arquitecturas del arte. En realidad yo trabajo como arquitecta haciendo arquitecturas para el arte, ¿no? Estas frases son... Ella dice una cosa preciosa, que dice, claro, ¿en dónde estamos, no? ¿Se trata de hacer lo posible real o se trata de hacer lo imposible verdadero? Yo entiendo que la arquitectura trabaja estamos básicamente en trabajar, ¿no?, en hacer lo posible real. Ese es mi trabajo. Y en numerosas ocasiones, hablando con compañeros artistas y arquitectos también, nos vemos que quizás el trabajo artístico tiene mucho de eso otro, ¿no?, de ese otro, hacer lo imposible verdadero, que no tiene nada que ver con lo real. Sí. Y entonces, viendo tu obra en ese sentido, lo hemos visto, ¿no? Y yo lo dejo ahí porque en realidad, cuando hemos trabajado para el Reina Sofía, nos ha pasado en algunas ocasiones en las que los artistas con los que estábamos trabajando, al revés, ¿no?, intentaban generar lo real como realmente, o sea, lo posible como real, ¿no? Esto, por ejemplo, Máquinas de trobar de Pedro G., ¿no?, nos pasaba eso, ¿no? No sé si conocéis la obra suya, pero hay cosas como muy evidentes y muy divertidas, y las cuento, que tienen que ver como la puerta a la carne, ¿no?, y la puerta a Osario. Sabéis que son dos puertas tiradas encima de la mesa, ¿no?, con un montón de hueso o un montón de trozos de carne. Entonces, en realidad, y a nosotros, ¿qué nos quedaba, no?, adecuar
la tercera planta del Reina Sofía, con todas las, para conseguir que en realidad se construyera una narración bastante imposible y hacerla verdadera, ¿no? Entonces nos hemos visto en ese papel constantemente, dependiendo. Audiosfera era distinto cuando trabajamos con Manuel López para conseguir reproducir dentro de los espacios del Reina 1000 canciones, bueno, 1000 espacios sonoros, 1000 entendimientos sonoros, ¿no? Que tenía en sonido producido y tal. Claro, en realidad lo único que quedaba era trabajar sobre el espacio e intentar transformar ese espacio para conseguir hacer un lugar donde la gente estuviera tranquila y escuchando y tal. Entonces, sin embargo, era bastante ficción el trabajo que se desarrollaba de hacer posible, ¿no? Una reflexión o invitar al visitante a una reflexión sobre la sonoridad desde 1980 hasta 2020, ¿no? Entonces, pero bueno, seguimos en esa situación. Nosotros nos vemos siempre trabajando, casi siempre, ¿no? Trabajando para el Banco de España, para el Patronato de la Alhambra, para todos los contextos en los que estamos como lugares, dice, ¿dónde está lo posible para hacer real, ¿no? Con una cotidianidad bastante amena. Entonces, la pregunta tricky es, entonces, ¿tú dónde te sitúas? Ya. Bueno, esto es un poco un salto al vacío, porque en realidad Marta y yo, al margen de la admiración, ¿no?, de nuestro trabajo mutuo, nos hemos conocido hace muy poco y hemos tenido una charla, bueno, relativamente corta, pero estábamos como inconformes con el tema a sacar, ¿no? Y al final, bueno, en un principio era fake, el fake no nos gustó, entonces llegamos al punto de adicciones por la capacidad inmersiva que tienen nuestras dos disciplinas, pero también por la dicción, ¿no? La dicción no es solamente el declamar bien, la dicción es, digamos, el construir con palabras exactas y construcciones exactas algo verdaderamente mejorado, con lo cual tiene que ver con la buena y con la mala praxis. Y a mí ese título me gustaba, pero Marta le dio una vuelta y que me parece muy oportuna y lo llevó a ficciones y dije, bueno, claro, tú me preguntas dónde me sitúo. Yo ciertamente, pues escuchando a Jorge antes, ¿no?, diciendo que él era un arquitecto que no diseñaba edificios, yo me pongo a pensar y digo, yo soy un artista que sí diseño edificios, ¿no? Es una cosa extraña, es como si fuéramos, casi como si nos pudiéramos conjugar los dos, ¿no? Pero hay una cosa que para mí es fundamental y el término ficciones lo tiene, ¿no? Siempre me ha interesado por encima de todo la verdad, es decir, prácticamente todos los proyectos en los que he trabajado, la verdad estaba detrás. La verdad en el sentido casi Foucaultiano, es decir, la parresía que él trabajaba desde Eurípides y Helión y el Pericles de Tucídides, la parresía que es el decir cierto, el decir veraz, y yo lo confrontaba, digamos, con digamos, la existimación o el existimar, que es el dar por cierto aquello que no lo es. Claro, yo me puedo situar ahí, ¿no? Pero el dar por cierto aquello que no lo es complejo, porque, por ejemplo, en los años 90, bueno, antes, en 1973, en la biografía que hace Norman Mailer de Marilyn Monroe, digamos que genera acuña un neologismo que es el factoide. El factoide de factum, de hecho, y de oide, de parecido a, pero no real, ¿no? Y esos factoides, esos hechoides, que los acuñan desde empresas, digamos, de información, como la CNN, etcétera, o medios informacionales, finalmente la recoge en Videoculturas de fin de siglo Hugo Boli, y él habla de esos factoides, esos hechoides, como una especie de parapediorismo, es decir, un periodismo paralelo en el que la noticia tiene visos de realidad, pero no está conformada desde la realidad. Y claro, yo no me veo ahí. Entonces me vería más en... Quizá el único filósofo que verdaderamente ha tratado la verdad y la veracidad es Bernard Williams,
Y Bernard Williams hablaba de verdad y veracidad y decía, la verdad es, como decía Ramsey también, es un espacio vacío. El posmodernismo y el relativismo, digamos que la ha disminuido de concepto, es un concepto ya precario, en sí misma es precaria, no tiene capacidad digamos, de avanzar. Pero la veracidad sí, porque la veracidad supone que quien dice algo lo dice desde la autenticidad o desde la sinceridad. Eso es lo que verdaderamente cambia. Yo recuerdo que Jean-Paul Sartre, en El Muro, hablaba de Ignacio Abieta, creo que era, que en la guerra civil lo llevaban para el pelotón, lo van a fusilar, pero pasa la noche, digamos, en esa tesitura agonística, y cuando llega el día y lo llevan a fusilar, le dicen que puede salvar ese fusilamiento si verdaderamente delata a otra persona, ¿no? Y esta otra persona está con su primo, él lo sabe y piensa, no lo voy a delatar, pero sí voy a dilatar el proceso de fusilamiento y les voy a dar una falsa noticia. Y les dice que está en el cementerio, en la caseta del enterrado. Llega el pelotón y le dice, eres libre, puedes irte. Y él dice, ¿cómo? Y ciertamente este chico se había peleado con su primo y verdaderamente se había ido al cementerio, ¿no? Entonces, había dicho la verdad, pero también había dicho la mentira. Entonces, pero eso te voy a interrumpir, porque sí, tienes es ahí por lo que hablo de la veracidad. Cantidad de narraciones siempre muy épicas, ¿no? La tuya. Pero mira, es que tú citabas, yo así filósofa de cabecera, tiene más que ver con, bueno, Marina Garcés, ¿no? Así, y entonces ella tiene, claro, y constantemente dice, en esta sociedad de descreídos, ¿no? Cada vez somos más crédulos, ¿no? Y realmente eso es quizás lo que a mí me pasa con determinadas propuestas artísticas también, ¿no? O sea, realmente necesitas constantemente saber, ¿no? Hasta qué punto, que es una práctica que yo admiro, ¿eh? O sea, no lo digo como una cuestión crítica, que también, sino como una práctica admirable, ¿no? Aquello de esa voluntad de hacer lo imposible, ¿no? Verdadero, ¿no? O sea, hacerlo creíble, ¿no? Y, mira, Marguerite Yourcenar también dice de su libro, ¿no? De Memorias de Adriano, entre otros muchos, pero dice eso, dice, oye, en realidad todo el mundo construye, nosotros los arquitectos también, bueno, un documento a su gusto, ¿no? En realidad lo hace por una especie de placer propio, ¿no? Pero no es poco hacerlo con piedras verdaderas, ¿no? En su caso, toda la documentación que recoge desde el 22 hasta que se va a Estados Unidos, hasta que vuelve, bueno, en fin, el caso es que sí, que en algún momento en tu argumento citas como algo, bueno, eso, como parte del argumento el hecho de que haya piezas verdaderas, o sea, haya piezas como auténticas, ¿no? Y que eso te da la posibilidad de construir un entorno, ¿no? Veraz. Es que nuestra veracidad en nuestra épica es mucho más cotidiana. Es que se llama, ¿no? Decir cuánto son 3.000 metros cuadrados, sí. Cuánta obra que hay que montar, cuál es la narración que se construye, independientemente además de que el Facility Report, ¿no? Porcentaje de humedad, de por supuesto, luxes, etcétera, todo funcione, ¿no? Pero en realidad es acompañar constantemente en el espacio en el que se va a exponer una determinada pieza o un conjunto de piezas que finalmente construyen esa fantasía, bueno, no me gusta la palabra fantasía, construyen esa narración de una determinada obra, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos cuando hemos trabajado sí. Para el Banco de España, igual. En ese caso, las piedras verdaderas, ¿no? Es ese Goya dibujándose, haciendo posible, ¿no? que los gobernadores parecieran gobernadores, ¿no? Y que Cea Bermúdez fuera de verdad el que le encarga todos los retratos y el que consigue que el tío entre en la corte y empiece a tener encargo más o menos tal, aparezca como
un señor absolutamente humilde, ¿no? Y con un fondo absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces, esas son nuestras piedras verdad, ¿no? Y aparecen en las imágenes que hemos ido tratando, porque en realidad verte colocando poco a poco cada una de esas piedras construyen un espacio en total, ¿no? Que aunque nosotros lo hayamos restaurado, lo hayamos acondicionado, hayamos hecho todo ese tipo de épicas cotidianas, que son las nuestras, hacen finalmente real aquello que es posible, ¿no? Donde la narración en ese momento de Manuela y también de las dos comisarias, ¿no? Y de Yolanda Romero son las que construyen en la narración de Goya en su momento, o las que hemos montado ahora de Eduardo Adaro como arquitecto del Banco de España, ¿no? Como aquel que ensueña en su momento, que realmente yo echo de menos, ¿no? Esa convivencia de las artes plásticas con la arquitectura, ¿no? Y que en una exposición como la que se montó hace un año, que se inauguró, es posible volver a admirar en ese espacio absolutamente cotidiano del Banco de España cómo coexisten, ¿no? Artes aplicadas que hoy en día quizá ya no están en nuestra cotidianidad del trabajo, ¿eh? O sea que solicitar un material, colocar un suelo, al final generar un acondicionamiento acústico y que las cosas estén más o menos bien, ¿no? Una horizontal para que la gente no se vuelva loca, en fin, 4 o 5 cosas que son nuestra cotidianidad, lo que hacen es construir esa narración al final ficticia, o no vuelven a no ser, bueno, ficción, comenzamos con la palabra aficción, ¿no? Pues esas son ficciones que nosotros incorporamos en la arquitectura y que nos interesa en ese sentido. Entonces, ese trabajo es el que nosotros nos sentimos más cómodos, pero en realidad cuando conocíamos tu obra, mira, en nuestro estudio teníamos uno de alguna exposición también la parte de las favelas, ¿no? Porque nosotros conocemos también mucho la realidad de Sudamérica, y entonces siempre la hemos tenido, ¿no? Y te comentaba cómo los propios artistas de determinados entornos pues también interpretaban distinto su contexto, ¿no? Pero siempre me he preguntado eso, digo, Dionisio, ¿de qué lado está? Sí. Porque a nosotros nos ha pasado que hemos trabajado de un lado y del otro, ¿eh? Cuando nos hemos puesto a trabajar, nos ha tocado también trabajar en construir una ficción, no una ficción, sino hacerle posible una narración, como con Pedro G. o como con Máquina, o sea, cuando hicimos lo del centenario del Cantejondo para el patronato de la Alhambra, me escucharán, pero lo saben que lo pienso así, lo de la ficción de volver a recrear el centenario del concurso, ¿no? Cuando Falla llega a Granada, se da cuenta de lo que está pasando allí, llama a Zuloaga, le dice que venga, que le ayude, que llame a todos los agentes del momento y monte el centenario, que esto es conocido por todos. Lo tienes que representar con el material de archivo que tienen, ¿no? Que es otra vez la guitarra, otra vez el sombrero, otra vez, ¿no? Otra vez, grandes archivos, ¿no? Sin embargo, la narración a construir pasaba por hacer una copia en el montaje expositivo, del espacio del escenario donde se celebró aquel cantejón. Nosotros lo interpretamos, lo cambiamos, hicimos lo imposible, ¿no? Que pareciera verdad, porque necesitábamos que esa narración, sin embargo, en vez de monumentalizarlo o mausoleizarlo, que es quizás lo que en el patronato se esperaban, pues lo hicimos con materiales bastante pobres y tal, un poco más tinglado todo, mucho más tinglaillo del momento, que además como creemos que era el momento en el que ellos querían volver a ensalzar el centenario. Y con ese fondo de tinglado se montó la exposición. A nosotros nos encantó, pero yo no sé si a todo el mundo le gustó. No, seguro que sí. Pero en realidad son cosas que te tienes que plantear, porque dice, yo no voy a contar que bueno, ¿hasta dónde llevo esto a su verdad? ¿Cuál es la verdad que me están pidiendo que cuente? Pues con el espacio que yo tengo, ¿no? en el Palacio de Carlos V, nosotros vamos a contar esta, que es nuestra verdad, ¿sabes? Y la fueron entendiendo. Aquello es una exposición muy bonita también, ¿no? Sí. Bueno, yo al hilo de lo que dices, ciertamente, claro, a mí me parece que yo sí estoy trabajando con la realidad, porque es verdad que luego puedo, digamos, ejecutarlo desde un punto de irrealismo, ¿no? El irrealismo, según Nelson Goodman, era este filósofo estadounidense, ¿no? Él era como una especie de relativismo constructivo o construccionalismo, y al final, claro, yo ciertamente estuve 4 años haciendo en las favelas trabajo de campo, pero trabajo de campo de verdad.
jugándome el tipo, pero ciertamente, es decir, a sabiendas de la dificultad y del narcotráfico. Pero no solo eso, es que todas las tardes investigaba permanentemente, por poner un ejemplo con las favelas. Yo sí era consciente de un maridaje que se dio en los años 70 entre el director del Banco Mundial, Robert McNamara, el estratega de la guerra del Vietnam, y el filósofo John Tanner, el de la autoconstrucción, y que escribía para la revista anárquica, Freedom, ¿no? Él en los años 50 se va a Perú y de repente queda absolutamente traspuesto ante el ingenio de las creaciones autogestivas que hacían los propios moradores, ¿no? Es decir, la no arquitectura, porque está hecha por no arquitectos. Y no es él el primero en verlo, ya previamente el grupo Cian lo vio en Argel y quedó sorprendido por el ingenio de las bidonville en Marruecos, y cómo, digamos, se vinculaba el orden orgánico con el lugar y las reminiscencias de la casba. Y entonces Tanner, junto con el sociólogo William Mangin, empiezan a decir que aquello, más que un problema, es la solución. Y entonces empiezan a intentar procurar que haya, digamos, un sistema estructural de autoayuda, de abastecimiento, de generación de energía, pero una abolición radical de la vivienda pública y, por su parte, digamos, la construcción de áreas de servicios, etcétera, ¿no? Claro, esto a Robert McNamara le interesaba muchísimo porque, en cierto modo, terminó, pues, digamos, derogando aquello que es una obligación de un Estado, que es sus obligaciones con la vivienda y también con la pobreza, ¿no? Y prácticamente era coste cero. Pero sí es cierto que esa especie de autoconstrucción auxiliada, que para muchos es un mito, para quien la hemos vivido de cerca, es una realidad clara. Es decir, el tiempo de la favela es casi el bricolage, es una estructura del bricoler, al margen de que sea una estructura que es prácticamente un contrapanóptico, porque es digamos, un asentamiento irregular, excluyente de la mirada o disolvente de la mirada, y que además funciona como ante el Estado como un sistema insurreccional contra la mirada. Sí, sí, vamos, Fernando, a eso, Fernando, mi socio y mi pareja, a eso le dice, sí, claro, es la constatación de la pobreza, es que la consolidación y la perpetuación de la pobreza. O sea, ustedes, los europeos, no están aprendiendo nada. Vamos a ver, se acaban de descubrir que con esa, ¿no?, que de alguna manera se ha ido produciendo una determinada intelectualización que consolida, ¿no?, y que perpetúa, ¿no?, una determinada forma que finalmente acaba siendo esa, ¿no?, y que es necesario que esté como en ese tándem, ¿no?, pero que en realidad lo que genera es otra ficción, ¿no?, es la ficción de la diferencia, ¿no?, ustedes pueden estar en otro, pueden desarrollar su modus vivendi de otra forma, porque esto es así. Entonces, yo creo que eso siempre ha sido parte también del trabajo de interpretación y de construcción de ficciones. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en la construcción de ficciones, ¿no? Claro. Por eso yo soy tan cuidadosa en la construcción precisamente de nuestra... Yo hablo de cosas muy cotidianas, o sea que en nuestro trabajo como arquitectos, ¿no? Que realmente determinadas situaciones o intelectualizaciones, bueno, ya lo decía también Goya, ¿no?, generan monstruos. Entonces llega un momento en que necesitamos pues casi que trabajar con lo poco que tenemos y construir un poco más antes. Pero en realidad yo creo que esa sería la mirada que a mí me interesa. Esa otra mirada es la que sí me interesa cuando se ven los desplegables o las superfotos esas de las producciones de
las favelas, ¿no? tuyas o otras muchas producciones, ¿no? cuando aparecen los escenarios que tú comentabas, ¿no? que quizá lo que evidencian es una interpretación, discúlpame, pero es esa overwhelming ficción, ¿no? en la que estamos subsumidos, ¿no? y que también nos permite pensar que es real, ¿no? Por eso me parece muy, muy sano el conseguir parar el desarrollo bueno, lo que María Zambrano comentaba, ¿no? de que, bueno, vamos a ver, la arquitectura se ocupa de hacer posible lo real, ¿no? y de nuevo quizás haya otras prácticas en las que nos vemos envueltos y que en realidad tenemos que construir otras ficciones. Y no creo que no sea mala cosa hacer otras ficciones, ¿eh? O sea porque nos pone en jaque, nos necesitamos saber hasta dónde se puede llegar, ¿no? Yo estoy viendo el paso de las fotos y nos pasa en otras exposiciones, o sea, en otras. Hablo de las exposiciones porque creo que es el contexto con el que nos han hablado aquí, pero también tenemos un par de fotos de obras de arquitectura en las que nos pasa al revés, y como está Jorge aquí, lo voy a decir también, la mirada, por ejemplo, de un arquitecto amigo artista a tu obra, consigue construir determinadas ficciones que tú no habías visto, ¿no? Cuando recibimos la foto de Jorge de las viviendas sociales de Conil de la Frontera, que habíamos hecho nosotros, primero nos mandó un montón de fotos borrosas. Y entonces, ¿qué te ha pasado? Y era un proyecto artístico. Pero después, en esas millones de mañanas que se pasaría en la playa de Conil, pero que pasó por al lado de las viviendas, hizo una o dos fotos. Por ejemplo, esto es un poco una gracia, pero nosotros teníamos el típico interior que tienes que entrar para coger la puerta de un garaje y bajar, que era una puerta un poco vergonzosa, le montamos una G gigantesca, ¿no? Como si fuera un graffiti, y eso fue como contarlo. Bueno, pues Jorge pilló una foto con un pintor, ¿no? que llevaba, entonces se ve la G de garaje en medio de un montón de adosados, ¿no? de protección oficial. En realidad, de pronto, un montón de adosados tienen un punto G. A mí no me pareció ni mal. Me pareció diciendo, tú ves, esas son las ficciones que de pronto un compañero o amigo consigue construir sobre determinadas cosas. Lo mismo nos pasó con el Teatro de Vejer, que también hubo un momento áurea. O sea que hay, en realidad, yo lo entiendo como algo, esa convivencia, ¿no? de la arquitectura y del arte, que es quizás en lo que estamos hoy convocados a comentar, a nosotros nos ha dado muchas claves para continuar trabajando en conseguir interpretar, más allá de intelectualizaciones en las que nos vemos siempre atrapados por la ficción también, pero con una C solo, pero que después determinadas prácticas cotidianas te llevan a la realidad, ¿no? Pero a mí me ha interesado mucho en tu obra, vamos, cómo estiras, hasta qué punto llegas, ¿no? a llegar a construir, ¿no? con piedras verdaderas, ¿no? como comentaba, otras cosas que no nos podríamos haber imaginado. A mí eso me interesa. Me preocupa más que le llames arquitectura, pero vamos, si quieres discutimos. No, hombre, hay una cosa que es verdad. Yo, por ejemplo, sí vi en directo el proyecto Singapura, que era un proyecto, digamos, mesiánico, aprobado por la Municipalidad de Sao Paulo, por la UNESCO, 50.000 metros cuadrados de viviendas. Sí, que es brutal. Y finalmente lo que eran bloques proletarios en altura, es decir, desactivación o demolición de las favelas, bloques proletarios en altura, que terminaban siendo, digamos, islas en derredor de la favela que volvía a crecer, con fogatas, cristales rotos, etc. ¿Y por qué ese fracaso, ¿no? Que es lo que verdaderamente veíamos, ¿no? Es por lo que verdaderamente me interesaba, porque verdaderamente mi posición desde el punto de vista artístico hacia la arquitectura es prácticamente el del etnólogo, ¿no? El de trabajar un poquito desde la distancia, el ver y proponer. Obviamente luego estáis vosotros, ¿no? Pero me encontraba con que verdaderamente ese plan de desarrollo
de urbanismo y de arquitectura había sido irregular o había tenido irregularidades porque no habían convivido con los hábitos y costumbres, generaban un desencuadramiento social, echaban abajo favelas que tenían 200 años. Claro. Es decir, en las que hay ya un régimen, digamos, identitario de frecuencias y de capas habitativas, y me parecía pavoroso en realidad, ¿no? Y esto lo he ido viendo en muchos otros proyectos. Cuando abandoné las favelas y me fui a Vietnam, fui porque aquellas arquitecturas vernáculas de aldeas flotantes en Jalón estaban a punto de ser eliminadas e introducidas en dársenas porque al estar expuestas, como decía Foucault, a la mirada, directamente iban a ser disueltas. Como estaban expuestas a la mirada del turista, de repente era como la selenosis, ¿no? Como las manchas de la mano, ¿no? No nos gusta, vamos a apartarlas de la mirada del turista. Y de repente acababas con sociedades de pescadores que hasta el hipotálamo lo tienen cambiado, es decir, ellos se marean en tierra, lo contrario que nos pasa a nosotros, porque verdaderamente viven en esa oscilación. Y cuando te das cuenta de que esas aldeas flotantes que están hechas con prácticamente bidones, etcétera, son prácticamente la misma ingeniería que cualquiera de las que están, por ejemplo, en Ickburg, en Ámsterdam, dices, bueno, aquí hay mucha sabiduría vernácula, ¿no? Es como para no... Y luego hay una cosa que siempre me preocupó, ¿no? Ulrich Beck hablaba de la experiencia topopoligámica, ¿no? En el sentido de que cada vez estamos haciendo el mundo más uniforme. Y terraplanismo, dicen los raperos, mis niños que escuchan rap, dice, eso se llama terraplanismo, vale. Pues igual, ¿no? Pues ese planismo, claro, siempre se da cuando una cultura asimétrica o cuando dos culturas asimétricas se conjugan, ¿no? Hay una que es más poderosa y termina absorbiendo a la otra, ¿no? Y curiosamente al capital o al capitalismo le interesa esa diversidad, porque genera riqueza. Claro. Y bueno, ahí estáis vosotros, claro. Pero yo siempre he sido propositivo, pero muy respetuoso con el arquitecto. Siempre he pensado, ¿cómo me verán los arquitectos y si pensarán si soy una especie de provocador, si soy un... Pero no puede haber más respeto detrás a la... No. De hecho, trabajo con arquitectos, es decir, en mi estudio hay arquitecto y hay geógrafo. Y trabajamos los planos y trabajamos los AutoCAD y trabajamos desde un punto de vista muy, muy arquitectónico. Es decir, hay muchas veces que dudo si estoy haciendo arquitectura o arte, porque verdaderamente desarrollo los planos, genero las viviendas, etc. Otra cosa es que no las construya, pero porque no me interesa en este momento, porque sí he tenido muchísimas propuestas. Y me temo que eso lo vas a contar al final. Yo no quería dejar de que habéis visto por ahí una foto con Gerardo Delgado, que quería en este contexto desde luego hacerle un homenaje, ¿no? Porque siempre Sí, en realidad a través de él... Un homenaje a Gerardo. Es que es a través de él, a través de donde llego a la arquitectura realmente, y por eso creo que ha sido tan importante en toda la trayectoria. Es un tema muy biográfico, pero realmente desde el minuto uno, cuando dibujando igualmente los planos de las exposiciones en la Caixa, bueno, pues empecé a acompañarlo a lugares, a exposiciones, a montar cosas, y para mí era fundamental que estuviera en este contexto. No lo entendía si no estaba aquí con nosotros, que seguro que está. Ayer estuvo en la colocación de la placa de Docomomo en Huerta del Rey, y de buenas a primeras todo lo que pasó delante de la pieza que tiene en el vestíbulo. La verdad que fue emocionante, nos acordamos mucho de él. Seguro. Bueno, finalizamos este segundo conversatorio de hoy. Gracias.